Hola amigos, hermanos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Sergio Tapia, soy mexicano, radico en los Estados Unidos, casado. Mi esposa y yo tenemos dos niñas de 16 y 18 años. Mi esposa y yo tenemos 30 años de estar juntos, desde que nos conocemos. Nos conocimos cuando teníamos 16, 17 años y gracias a Dios seguimos juntos. La razón por la cual hago este video es porque hace más de 2 años yo tuve una experiencia con el Señor. Una experiencia que me cambió la perspectiva de cómo yo miraba a Dios. Cambió mi forma de verlo de una forma muchísimo mejor de lo que conocía antes. Y es por eso que hago este video, porque creo que es necesario que toda la gente escuche este mensaje. Todo comenzó un día yo platicando con mis hijas. Siempre hablo con ellas, aconsejándolas de que le echen ganas a la escuela, buenas calificaciones, se porten bien, se traten de tener una profesión para que cuando ellas sean adultas puedan defenderse de la vida. Yo les digo que la vida es muy difícil para todos, pero especialmente para las mujeres. Y ellas como mujercitas necesitan estar preparadas, listas, para que en un tiempo ellas puedan depender de sí mismas y no de alguien más. Entonces, este día, ese día que yo hablaba con ellas, sucedió algo diferente. Yo les decía, cuando ustedes sean adultas, ya tengan sus familias, esposo, hijos, no quiero que se estén preocupando por su mamá o por mí. No quiero que se mortifiquen, se preocupen, ya que yo siempre voy a trabajar y yo voy a cuidar a su mamá cuando ustedes ya no estén. Y lo que menos quiero es de que ustedes piensen que están en deuda o que me deben algo, porque yo realmente no quiero que piensen de esa manera, porque yo todo lo que hago, todo lo que he hecho hasta ahorita, es simple y sencillamente por el gran amor que yo les tengo a ustedes. Y no están en deuda conmigo. No me van a deber absolutamente nada a mí ni a su mamá. Cuando yo dije esto, el Espíritu Santo me habló de una forma tremendamente clara. Yo me quedé perplejo en ese momento al escuchar lo que el Espíritu Santo me dijo. Y esto fue lo que me dijo: así es como yo los amo, con un amor sin condición. Fue extremadamente claro esa palabra en ese momento cuando el Señor me dijo eso. Así es como yo los amo, con un amor sin condición. Yo quedó esto en mi mente por varias semanas. Varias semanas yo anduve pensando esto. El Señor dice que nos ama con un amor sin condición, a pesar de que yo ya lo había escuchado muchas veces en las predicaciones y en fin. Entonces, al paso de los días, yo formé una imagen en mi cabeza. Yo dije, bueno, entonces quiere decir que el Señor creó todo lo que conocemos ahora: la tierra, el mar, el agua, las plantas, las flores, el oxígeno, que nos permite para que nosotros podamos vivir. Entonces, lo único que el Señor nos pide, si es que nos pidiera algo, sería: vivan y sean felices. En pocas palabras, que Él no nos pide nada en retribución, si es que no queremos hacerlo. Él simple y sencillamente nos ama con un amor puro, limpio y profundo, tal cual no hay en este mundo. No lo conocemos entre nosotros. Él, su amor, no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. No depende de nosotros que Dios nos ame o sea bueno o sea misericordioso con nosotros. No depende de nosotros. Hagamos lo que hagamos.
Su amor de Él no va a disminuir ni va a bajar, a subir, perdón. En eso yo estaba pensando por algunos días, cuando de pronto pensando me encontré con los mandamientos. Yo dije, bueno, ¿y qué con los mandamientos? ¿Qué con las leyes? Porque sabemos que hay leyes de Dios. Entonces todo eso que yo venía pensando, como que se detuvo, porque dije, como que parece que sí hay una condición, cumplir, obedecer las leyes de Dios, porque no puedo hacer yo como que no existen, porque existen, no puedo engañarme. Entonces yo me ponía a pensar, entonces, ¿qué pasa con las leyes de Dios? Parece que sí hay condición. Pero por otra parte yo decía, pero yo sé que lo que Dios me dijo es verdad, que es un amor sin condición. Entonces yo dije, algo tiene que haber una explicación en cuanto a las leyes de Dios, en cuanto a los mandamientos de Dios. Tiene que haber una explicación que concuerde con el amor sin condición de Dios que me había dicho. Entonces yo, por un buen tiempo, estuve piense y piense y piense en tratar de encontrarle una solución a las leyes de Dios. Y por más que pensé y pensé y pensé, no encontré una solución. Como no encontré una solución, dejé de pensar en eso. Ya no pensé más porque no encontré una concordancia entre una y la otra. Así se quedó eso. Como a los 3 o 4 meses, el Señor me vuelve a hablar. El Señor me vuelve a hablar sobre el mismo tema. Y me da una explicación acerca de sus mandamientos y de sus leyes, que concordaba perfectamente con lo primero. Yo un día estaba yo en mi cuarto solo, mirando una predicación en YouTube. Y en esta entrevista que le estaban haciendo a este hermano cristiano, él dijo algo, que allí estaba la respuesta a lo que yo 3, 4 meses atrás estuve piense y piense y piense. Cuando yo escuché esto, yo no podía creer lo que yo estaba viendo y lo que yo estaba escuchando. No lo podía creer que Dios me estaba contestando acerca de lo que yo estuve busque y busque y busque y no encontré. Y fíjense, hermanos, que la respuesta todo el tiempo estuve enfrente de mi cara. Todo el tiempo la tuve enfrente de mí. Pero yo no la miraba del ángulo correcto. Y esta es la respuesta. Miren, si no, el Señor es lindo. Las leyes que Dios estableció para nosotros, Él las estableció no por causa de Él, para que nosotros digamos, Él es el jefe, Él es el que manda, para que nosotros sepamos que Él es el mero jefe. Él no estableció las leyes con ese propósito, por causa de Él. Él estableció las leyes por causa de nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando un padre de familia en casa le dice a sus hijos, está prohibido correr mientras su mamá está trapeando. Está prohibido que anden jugando alrededor de la estufa cuando su mamá está cocinando. El papá no dice esto para que mis hijos vean quién es el que manda aquí, quién es el jefe. El padre está estableciendo estas reglas
por amor a sus hijos, no para que sepan quién es el hombre fuerte de la casa. Entonces, las leyes que tenemos ahora están establecidas por amor a nosotros, no porque Dios sea el más poderoso y le obedezcamos y nos callemos la boca, aunque debería de ser así. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del amor de Dios que en cada parte de la Biblia, en cada capítulo, cada versículo, cada letra, el amor de Dios está escondido ahí, aunque no lo podamos ver? Todo me he dado cuenta que todo, absolutamente todo, gira alrededor del amor de Dios hacia nosotros. Las leyes han sido establecidas por causa de nosotros, no por causa de Dios. Y las leyes han sido establecidas por amor a nosotros. Yo no quiero ver a mi hija que se caiga en el suelo, que se golpee la cabeza cuando su madre está trapeando. Yo no quiero ver que mi hija se corte con un cuchillo cuando sea pequeña. Yo le diría, está prohibido usar cuchillos aquí, mientras son pequeñas. O díganle a su mamá o díganme a mí si necesitan picar, pelar o lo que sea, pero no pueden usar cuchillos. Porque yo no quiero verlas que se corten, no quiero verlas lastimadas. Es exactamente Dios con sus leyes hacia nosotros. Las leyes de Dios han sido establecidas, hermanos, por causa de nosotros, no por causa de Dios. ¿Se dan cuenta el tremendo amor de Dios que tiene hacia nosotros? Todo gira alrededor de su amor por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? Muchas veces escuchamos eso. Y no, Dios no es bueno. Dios es brutalmente bueno, extremadamente bueno, enormemente bueno, maravillosamente bueno. Su amor no lo podemos comprender, porque tal amor no existe entre nosotros. El amor que Dios nos tiene hacia nosotros es puro, limpio y profundo. Es un amor sin ningún tipo de interés del cual nosotros podamos retribuirle. Si es, como dije al principio, si es que no queremos retribuirle. Es por eso, hermanos, que es importante que nosotros entendamos, comprendamos al Dios al cual servimos y por el cual vivimos. Normalmente nosotros asumimos que Dios es como nosotros, como si fuera un ser humano, pero Él no lo es. Tal amor de Dios no hay en este mundo. ¿No es maravilloso nuestro Señor Dios y Padre nuestro? ¿No es maravilloso nuestro Señor Dios por el cual servimos? En este video, hermanos, el cual yo hago, es para animar, pero también para exhortar, ya que el hombre, el sistema del hombre que ahora trabaja, funciona, ha cambiado la imagen de Dios, la ha transformado, ha diluido la imagen. Ahora el hombre presenta a Dios ante la sociedad
de una forma completamente diferente, no como realmente es. Con el paso de los años, la imagen de Dios se ha ido diluyendo. El hombre se ha encargado de irla alterando la imagen. Y eso no es bueno. Porque verdaderamente nuestro Dios es absolutamente bueno. Y no hay nada, absolutamente nada, ni nadie que se pueda comparar a nuestro Dios. Cuando me pongo a pensar, cuando el Señor Jesús murió y fue al cielo y dejó a sus discípulos, fue que comenzó la iglesia. En ese tiempo se predicaba de una imagen de Dios pura, limpia. No se predicaba, no se enseñaba como ahora, de que tienes que ser bueno con Dios para que Dios sea bueno contigo. Tienes que decirle, hablar con Dios para que Él sea bueno contigo. Y sobre todo, lo peor es que tienes que darle al Señor para que Él te dé. Eso, hermanos, verdaderamente está mal, 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 mal. El cambiar, transformar la imagen de Dios. Dios dice que tienes que darle para que Él te bendiga, para que Él sea bueno, para que Él sea misericordioso contigo. Yo realmente no sé qué fue lo que pasó en la iglesia de los Hechos. Se predicaba un evangelio puro, no adulterado, no diluido. Que cuando Dios ganaba el corazón del hombre, Dios lo ganaba todo. Por eso se dice que en la iglesia de los Hechos, los primeros cristianos vendían sus propiedades y se las daban a los apóstoles para las necesidades de la iglesia y de lo que se necesitara. Pero yo no sé qué fue lo que pasó en el tiempo de la iglesia de los Hechos a nuestra época. Alguien cambió el evangelio. Alguien lo cambió, alguien lo tuvo que cambiar. Porque no es el mismo que se predicaba en la iglesia de los Hechos. Cuando me doy cuenta de el gran daño que se hace a Dios, no solo el simple hecho de cambiar la imagen de Dios ya está mal. Está mal. Pero agregamos que hace daño a la gente que está dentro de las iglesias. Por ejemplo, con la llegada del internet de hace 10, 15 años, muchos hermanos, Dios les ha estado abriendo los ojos y dicen, bueno, esto no es de Dios. Pero muchas veces los líderes dicen, bueno, muchas iglesias trabajan así. Dice, bueno, el líder dice, si este hermano ya no quiere dar a la iglesia, entonces tampoco puede tener un ministerio. Porque el hermano se ha vuelto rebelde. Entonces, quitémoslo del ministerio. Muchas veces estos hermanos se desilusionan, se van de la iglesia. Y lo peor es de que muchas veces ya no se congregan en otras. Terminan enfriándose, terminan perdiéndose.
por causa de leyes de hombres. Pero el líder ahora dice, no, no es mi culpa, es la culpa de él, rebelde. Ahora la vida de ese hermano ya no vale mucho. Cuando al principio se dice, hermanos, vayamos a evangelizar, toquemos a las puertas, saquémoslo de sus propias casas a esa gente que sus almas valen mucho. No valen oro ni plata, sino que valen la sangre de Cristo. Valen mucho. Pero cuando ya el hermano se revela ante los líderes dicen, bueno, si se quiere ir, que se vaya, es rebelde. Entonces ya en ese tiempo el alma de esta persona ya no vale tanto. Al principio sí valía mucho. Vayamos a evangelizarlos, saquémoslos de sus propias casas, porque valen la sangre de Cristo. Y después ya no vale tanto entonces esa alma. Al principio sí valía y después ya no. Es increíble esto. Otra de las formas que ha afectado, que han denigrado la imagen de Dios es cuando el líder dice, este hermano ya no da a la iglesia, quitémoslo del ministerio, como dije. Y le preguntan al líder, ¿por qué lo quita del ministerio? Es que el hermano no quiere dar. Y me pregunto, ¿no es el mismo problema que el líder tiene? Que mientras no me den dinero, no te dejo participar. ¿No es el mismo problema que el líder tiene, el amor al dinero? O sea, que para que alguien tenga una participación en la iglesia, ministerios o privilegios, necesita darle dinero. ¿No es lo mismo amor al dinero? Bueno, entonces estamos en un club. En un club es lo que pasa. Aquel que no paga no puede entrar, no puede participar. Se hace un gran daño, hermanos. Ustedes como líderes de iglesias hacen un gran daño a los hermanos que están en las iglesias. Y Dios los puso a ustedes para cuidarlos y protegerlos, no para dañarlos y perjudicarlos. Dios los puso para cuidarlos y protegerlos, no para dañarlos y perjudicarlos. Ellos son hijos de Dios y por causa suya, almas se pierden por leyes de hombres que Dios nunca dijo. Algunos dirán, bueno, pero ahí está en la Biblia. Sí, textos fuera de su contexto, que no es realmente lo que dice. Cuando muchos se basan en Malaquías, todos me han robado, malditos son, toda la nación. ¿En qué te hemos robado? Cuando habla acerca de eso, Dios le está hablando claramente a las 12 tribus, al pueblo de Israel. 11 tribus Dios le dio tierras para que cultivaran. A una tribu le dijo, tú te vas a dedicar al templo. Las otras 11 van a traer el 10% al alfolí, a las bodegas. En el libro de Nehemías, me parece, dice que Nehemías llegó y encontró todo el templo deshabitado. No había nadie. Ya no lo cuidaban el templo, lo habían descuidado. Entonces, Nehemías, ¿qué pasó? Pues resulta que las 11 tribus dejaron de llevar el 10% al alfolí. La tribu de Leví, al ver que no había comida, dijo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que alimentar a nuestra familia, pues vámonos a trabajar. Pues no nos queda de otra.
Entonces el templo se quedó deshabitado, en ruinas tal vez, yo no sé. Entonces cuando Dios dice, toda la nación me han robado, se está refiriendo a ellos en específico, no se está refiriendo a nosotros. Además dice toda la nación, no dice todas las naciones. Si dijera todas las naciones, tal vez se está refiriendo a nosotros también, porque somos otra nación. Hay muchas naciones. Pero dice toda la nación. Se está refiriendo a una, a su pueblo, a Israel. Y esto nada más es como un ejemplo de que pueden decir, y aquí hay otro más, y aquí hay otro. La gente puede hacer que la Biblia diga lo que quiera que diga, pero ese no es el punto. El punto es mirar el contexto de ese texto. Es un verdadero problema, hermanos. Es un verdadero problema esta situación, este sistema que el hombre, los líderes, están llevando a cabo con la iglesia. Ahora, yo me pongo a pensar que muchos líderes hacen esto, pero también ellos así fueron enseñados. Y en cierta manera son víctimas también, ¿sí? Son víctimas porque también así se les enseñó a ellos. Se les presentaron a un Dios cambiado, a un Dios modificado, adulterado, un evangelio completamente diferente al que realmente nuestro Señor Jesucristo tiene hacia nosotros, el verdadero trato que el Señor Jesús tiene hacia nosotros. Ahora, con todo esto yo no estoy diciendo que no debamos de dar, yo nunca he estado diciendo eso, ese no es el punto. El punto es de que el hombre no tiene la autoridad de decir, Dios dice que le tienes que dar. Y mucho menos decirle cuánto. El hombre hasta el descaro tiene de decir no solo que Dios dice que le tienes que dar, sino que aún dice cuánto. Eso es verdaderamente tremendo. Yo realmente espero que los que vean este video entiendan la verdadera naturaleza de nuestro Dios. Y aquellos que están en liderazgo, que puedan recapacitar y dejar de estar lastimando, haciendo daño a los hermanos que ya están en las iglesias. Como dije, muchos se van desilusionados. Muchos ya no se congregan, terminan perdiendo sus vidas. Ahora, uno dice, ¿eso está mal? Por supuesto que está mal. Pero hay algo peor todavía. Hay algo peor. Que mirando todo esto desde una perspectiva más amplia, me doy cuenta de que la iglesia del Señor Jesucristo está sirviendo de tropiezo para aquellas gentes que no conocen del Señor. Imagínense esto, escuchen esto. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo piedra de tropiezo para aquellas gentes que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque como dije, con la llegada del internet, la gente mira y dice, yo a la iglesia cristiana yo no voy. Ahí, luego que te piden el dinero, que Dios dice que le tienes que dar el 10%. Y yo no. Yo no le voy a dar, yo no soy tonto, dicen. Entonces se dan cuenta cómo la iglesia misma del Señor Jesucristo está sirviendo de tropiezo para esa gente que no conoce al Señor. Y esto es verdaderamente delicado, hermanos.
Esto es verdaderamente delicado, que necesitamos poner atención en esto. Miren lo que dice Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esto es delicado, porque la iglesia del Señor Jesucristo, esto es precisamente lo que está haciendo. Está siendo tropiezo para aquellos que no conocen al Señor, que no les dan la oportunidad ni siquiera que pisen una iglesia. Es por eso que hay pocas conversiones ya cada año. Y tal vez cada vez va a ser peor. Tal vez, no lo sé. Porque la gente se da cuenta. Tantos hombres y mujeres en internet descarados, pidiendo, diciendo, predicando a un Jesucristo que no es. Por la ambición, por el interés del dinero. Esto es delicado. El diablo no está haciendo piedra de tropiezo para la gente. Es la misma iglesia del Señor Jesucristo. ¿Pueden entender esto? Nosotros mismos le dificultamos la entrada al cielo a la gente. El diablo no va y se para en la iglesia, en las puertas de las iglesias cristianas y dice: no entren, la gente nueva no entre, no entre. No, el diablo ya está adentro, en la doctrina, con esa doctrina modificada, ese evangelio todo chueco. Ya está él ahí obrando para impedirle a la gente que se convierta, que conozca al Señor. Y nosotros somos los responsables. Nosotros somos los responsables de facilitarles, ayudarles que esa gente venga al conocimiento del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la responsabilidad, no de ponerle tropiezos. Dios mío, esto es verdaderamente increíble. Yo realmente espero que este video sirva de algo para ustedes, líderes, que tal vez dicen: yo no me había dado cuenta de esto. Bueno, ya te diste cuenta. Necesitas hacer algo al respecto por el bien del evangelio del Señor Jesús. A veces las iglesias dicen: hay que hacer, avanzar para ser más productivo en la iglesia, en las almas. Muchas veces no se trata de hacer, avanzar, sino muchas veces de retroceder. Volvamos a como era todo antes, como comenzó antes, un evangelio puro. Pero siempre es: hagamos más y más, avancemos, adelante, adelante. A veces no siempre es así, a veces hay que regresar, retroceder a como era al principio. Muchas iglesias acostumbran tener reuniones en las casas, como en la iglesia de los Hechos. Dice la iglesia de los Hechos que se reunían en las iglesias, pero también en casas, pequeños grupos de hermanos. Lo cual está bien, a mí me gusta eso. Pero el problema es que si vamos a tomar el ejemplo de nuestra iglesia madre,
nuestra iglesia, que es el ejemplo que debemos de seguir, pues sigámosla completo. Nos reunimos en casas como en la iglesia inicial, lo cual está bien. Pero entonces, ¿por qué agregarle algo que en la iglesia de los hechos no está? Dios dice que des ese famoso 10%. Dios dice que es ley el 10%. En la iglesia de los hechos nunca se ve, nunca. Después de esta experiencia que yo tuve, leí cuidadosamente nuevamente el libro de los hechos con cuidado y no dice que la gente vendía sus propiedades y todo, pero nunca los apóstoles les dijeron, Dios dice que le des para que te dé. Un Dios cambiado, transformado, un evangelio. Realmente, hermanos, el sistema que el hombre está usando arriba está patas para arriba. Está patas para arriba. Está realmente mal. Presentando un Dios a la sociedad que no es. No es así. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es así. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos plena libertad. Tenemos más libertad de la que nosotros mismos imaginamos. Y muchos líderes predicando libertad cuando ellos mismos están cautivos. Predicando a un Dios que ni siquiera lo conocen bien. Porque predican cosas que no es así el Señor. Cuando agregamos a nuestra iglesia cosas, actividades, hechos que la iglesia de los hechos hacían, pero agregamos más o le quitamos, la iglesia pierde credibilidad, hermanos. Yo digo, ok, hagamos esto y vamos a seguir ejemplo de tal lugar, pero esto no está bien, quitémoslo. Esto no está allá, pero agreguémoslo, no importa. Pierdo credibilidad yo, ya la gente no me va a creer a mí, va a decir, bueno, entonces, o vamos a usar el ejemplo de ellos, lo que es tal y cual es, o va a ser a tu criterio, lo que tú consideres que está bien y lo que no lo quitemos y lo que no le agreguemos. Se pierde credibilidad. Ahora, tal vez algunos estén pensando, tú hablas tan fácil porque tú no estás a cargo de una iglesia. No sabes lo que es tener la responsabilidad de una iglesia. Y estoy de acuerdo. No sé lo que es tener una responsabilidad de iglesia. No tengo una iglesia a mi cargo. Pero tengo dos respuestas. Una es, si tú crees que es demasiado difícil, no lo hagas. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Nadie te forza a que lo hagas, a que entres como un ministro de Dios. Nadie, la sociedad no te forza. Las autoridades no te forzan. Dios mismo no te forza. Si tú crees que es muy difícil bajo el sistema que Dios establece, un evangelio puro, entonces no lo hagas. Simple. No te quiebres la cabeza. No lo hagas. Y se acabó. Ahora, si dices, no, pero es que el Señor me llamó. Bueno, si el Señor te llamó, deja que el Señor haga conforme a su sistema, conforme a un evangelio puro, limpio. No le ayudes. Y la segunda, la Biblia dice que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. O sea, en otras palabras, lo que el Señor dice, que ni aun el mismísimo diablo podría apagar el evangelio de nuestro Señor. Entonces, si ni el mismo diablo puede apagar el evangelio del Señor, ¿ustedes creen que el dinero sí va a acabar con el evangelio? Muchas veces en las iglesias dicen,
a final de año. Hermanos, juntamos $200,000. Es un ejemplo. No sé cuánto se junte en las iglesias. Juntamos $200,000, hermanos. Y miren, con estos $200,000 compramos esto y tanto. Y a final de año hicimos un resumen y creemos que ganamos 1,000 personas en un año con todos estos 200,000 que logramos recaudar con este sistema que nosotros tenemos. Y muchas veces hay alegría en las iglesias, brincos, saltos, gritos, júbilo, gloria a Dios, Dios es bueno y bla, 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 bla. Pero la gente, hermano, no se da cuenta que la moneda tiene dos caras. Y la gente solamente ve una cara. Y es por eso que hay alegría y todo tipo de júbilo. Pero está el otro lado de la moneda. Que con ese mismo sistema que se usó para juntar esos $200,000 y ganar 1,000 almas, con ese mismo sistema se perdieron 5,000. Con ese mismo sistema que el hombre usó para recaudar ese dinero y ganar 1,000 almas en un año, ese mismo sistema se perdieron 5,000. Porque es más daño el que se hace que el bien. Con ese sistema. Entonces, ¿cuál es el chiste? Tapo un hoyo chiquito y abro un hoyote. Pago mi deuda de $1,000 y me endeudo con 10,000. Pago 10,000 y me endeudo con 100,000. Pues, ¿cuál es el chiste? Mi sistema que yo uso, hago un bien y a la misma vez un mal. Entonces, ¿el fin justifica los medios? O sea, para que yo pueda hacer algo bueno, no importa que haga algo malo. ¿No importa? Realmente, la iglesia del Señor, nosotros como hijos de Dios, necesitamos hacer algo, hermanos. Necesitamos hacer algo. Todos en nuestras iglesias locales. Cualquier hermano que vea este video, mándenselo a sus líderes. Y si usted es líder, mándeselo a su líder superior. Y tratemos de hacer algo. Porque realmente este sistema que el hombre está utilizando, hermanos, el simple hecho de modificar la imagen de Dios ya es una blasfemia. Ya es una blasfemia. Cambiar la imagen de Dios. Diluir el evangelio del Señor Jesucristo. Él no es así. Hay hombres, a veces escucho predicaciones que se atreven a decir, esto verdaderamente está increíble. Dicen, escuché a este hombre, digo, si tú no le das el 10% a Dios, Dios te lo va a cobrar de alguna manera que a ti no te va a gustar. Fíjense nada más lo que está diciendo. Eso es verdaderamente increíble. Es verdaderamente increíble. Escuché el otro día también a un hombre que dijo, hermanos, cuando nosotros le damos el 10% a Dios, dijo, ¿qué pasa con las aseguranzas? Cuando pagamos al mes, estamos cubiertos todo el mes. Fíjense nada más lo que está diciendo. Está comparando a Dios con una aseguranza. O sea que le damos el 10% y ya estamos cubiertos por toda la semana. Ahora tenemos un trato de negocios con Dios. Nosotros, hermanos, con nuestros hijos, ellos no necesitan ser buenos con nosotros. A veces hacen travesuras, a veces nos hacen enojar, pero eso no quiere decir que al día de mañana no les vamos a dar de comer. No trabaja así. Y el hombre, el sistema de ahorita, es lo que dice.
Si no le das a Dios, puede ser que no te bendiga. Y muchas veces la gente, cuando dice, hermanos, el Señor dice que tenemos el 10%, juega una psicología tremenda en la cabeza de los hermanos, porque dicen, oh, si el Señor dice, tengo que hacerlo, porque si no, entonces soy desobediente. Y no vaya a ser que me vaya a venir un accidente, pierda mi trabajo o me venga una enfermedad y gaste más dinero en esas cosas. No, mejor le doy. Mejor le doy. Entonces mucha gente en las iglesias no da ni siquiera por amor, no da ni siquiera por agradecimiento, sino por obligación, miedo. Mucha gente, la mayoría, no da por agradecimiento o por amor, sino que lo da por obligación, porque tengo que. Dios dice que le tengo que. Hermanos, hace unas 6, 7 semanas atrás, el Espíritu Santo me ha estado inquietando las mañanas, cuando yo me despierto a las 4 de la mañana para alistarme para ir a trabajar. El primer pensamiento que viene a mi cabeza es de hablarles, decirles, que escuchen, que la gente sepa. Y es por eso esta razón de que he hecho este video. Espero ya en estos próximos días tener tranquilidad yo, ya no tener esta carga. Y yo no entiendo por qué el Señor hasta después de 2 años, 2 años tiene que el Señor me enseñó esto. Y nunca me había sentido inquietado hasta apenas 6, 7 semanas atrás. Otra de las cosas que quiero decirles para aquella gente que no es cristiana, que no conoce del Señor, que yo sé que escuchan muchos videos ahí en internet, mucha gente descarada pidiendo de una forma descarada. Yo no sé, quisiera decir muchas cosas de esa gente, pero a mí no me toca, no me corresponde a mí, aunque ganas no me faltan, pero no me corresponde a mí. Yo no sé cómo Dios va a tratar con ellos, yo no sé. Pero toda esa gente que no conoce al Señor, quiero que sepan que el Señor es extremadamente el Señor es extremadamente bueno. Su amor es incomparable. Toda esa gente que sale ahí hablando tonterías, ellos no saben, no lo conocen. Ellos dicen que es su padre, pero su padre es el diablo. No hablan de nuestro Señor Jesucristo. Él no es así. Él es extremadamente bueno. Su amor es incomprensible. No lo podemos comprender a Él. Ahora que nosotros deberíamos ser buenos con Él, deberíamos de darle, sí. Por supuesto que sí. Sí. Pero en esa libertad que Él nos da, no en la que el hombre dice. Quiero decirle a esa gente, es toda esa gente que han visto en internet que hablan, ellos no representan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son del evangelio de Jesucristo, no representan. ¿Cuánto da? ¿Cuánto daño hemos hecho nosotros como iglesia?
a los hermanos de la iglesia, a la gente que no conoce del Señor. Cuánto daño hemos hecho. Yo una infinidad de veces le he pedido perdón a Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Cuánto daño nosotros hacemos sin saber. Busquen al Señor Jesucristo. Búsquenlo. Pidan en la oración que se les revele cómo realmente Él es, no como lo que escuchan. Y aquella gente que no conoce del Señor, búsquenlo. Él es bueno. En Él no vas a encontrar algún mal, sino todo lo contrario. Su amor de Él no hace daño a nadie. Ahorita me viene a la mente del el daño que hacen los ministros a los hermanos en la iglesia. Y hablé un poco de esto hace rato, al principio. Que si el hermano no da, quitémoslo del ministerio, de los privilegios, porque no da. ¿Se imaginan ustedes al Señor Jesucristo? Imaginen una imagen que Él está en la tierra, en su iglesia, y dice, a ver, hijos, vamos a, los que pueden dar a la iglesia, vengan aquí enfrente, pónganse enfrente, y los que no pueden, por favor, un poquito más para atrás, porque debemos declarar que hay muchas iglesias en México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, muchas iglesias cristianas que muchos hermanos tienen apenas para ir comiendo, no tienen para dar a la iglesia. Entonces ellos no pueden participar en los ministerios de la iglesia, no pueden tener privilegios. Son cristianos de segunda mano, de segunda categoría, porque no pueden. Entonces Dios es injusto, que solo les da privilegios a los que tienen dinero y a los que no tienen, a los que no pueden dar. Entonces, volviendo a la imagen, el Señor Jesucristo dice, por favor, los que pueden dar aquí enfrente, los que no, por favor, háganse un poquito para atrás, los que no pueden dar. Lo siento, pero ustedes no pueden tener privilegios, hijos, porque pues no pueden dar dinero. Ustedes pueden imaginar una situación así. ¿No creen que eso es ridículo? Es ridículo. Pues es exactamente lo que el hombre hace ahora. No es algo parecido, no, es exactamente lo que hace el hombre ahora. ¿Cómo le argumentas al Señor? ¿Cómo le haces entender a Él que su sistema de Él, su evangelio puro, no funciona? Y el sistema tuyo, del hombre, sí. ¿Cómo le argumentas? ¿Cómo le contradices? ¿Cómo le haces entender a Él que su sistema de Él no funciona, pero el tuyo sí? Ahora miren, hermanos, esto es realmente importante, esto. Escuchen, pongan atención. Dejándonos de sabiduría, teología, inteligencia, simplemente sentido común. Escuchen, simplemente sentido común, que todos tenemos sentido común. Si el sistema del hombre es de Dios, vean esto, escuchen esto. ¿Ustedes creen que Dios utilizaría una forma de trabajar,
una doctrina, un sistema donde gana 5 almas y pierde 50? Sentido común. El Señor utilizaría un sistema de trabajo, doctrina, un evangelio, donde ganara 5 almas y perdiera 50. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Sentido común. Dios ama a la gente que está allá afuera, que no le conoce. Dios la ama. Dios la ama. Dios murió por ellos también, no solo por nosotros. Mas sin embargo, el hombre ahora dice, sí, esto es de Dios. Dios aprueba esto. ¿Cómo le haces entender a Dios que su sistema de él no funciona y el tuyo sí? Pero Señor, yo te amo, Señor, dice el líder. Yo amo tu obra, Señor. Dime qué hago. Dímelo nada más y yo lo voy a hacer. Y el Señor dirá, bueno, sí, pero tu sistema no funciona. Ganas 5 almas para mí, pero me ahuyentas a 50. Ganas 10 y me ahuyentas 100. Así no. Tal vez el Señor dirá, más me ayudas no ayudándome. Déjalo, no lo toques. No toques. Yo me pongo a pensar si el Señor dirá así. Hermanos. Yo pensé que este video iba a ser unos 20 minutos nada más, pero ya casi va 1 hora. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos cuide y nos proteja. Nos ayude a recapacitar, a ver este gran daño que estamos haciendo. Que nuestro Dios lo han desfigurado. Su imagen la han adulterado. El Señor no es así como lo han presentado. Como se presenta ahora ante la sociedad, ante los hermanos. Dios nos ayude a todos, hermanos. Y espero que ustedes les haya hecho bien este video, escuchar la realidad de nuestro Dios. Ustedes como líderes, que si no sabían, bueno, ya lo saben. Traten de tomar cartas en el asunto. Recuerden, hermanos, se los digo con mucho respeto. Dios los puso ahí para cuidar y proteger, no para dañar y perjudicar a sus hijos y ser piedra de tropiezo para aquellos que no le conocen. Ya escucharon lo que dice Lucas 17:1-2. Los tropiezos son imposibles que no vengan, pero hay de aquel que lo ponga. Mejor es de que se amarre una piedra en el cuello y se aviente en el fondo del mar, antes de que ponga tropiezo a uno de estos pequeños. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. Por el amor, el interés al dinero. Ahora, realmente yo me pongo a pensar, ¿habrá realmente pastores que aman las almas? ¿Habrá líderes realmente que aman las almas? ¿O solo es el interés que genera las congregaciones? Yo me pongo a pensar realmente si realmente habrá, que los líderes dicen, sí, todo el trabajo, propósito es para ganar almas, pero es fácil decirlo de boca. Lo que realmente se ven son los hechos. El Señor mismo lo dijo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Grande misericordia y tardo en airarse nuestro Señor. Dios es bueno, hermanos.
Dios nos da nuestra comida todos los días, la lluvia cae a su tiempo, el sol, la tierra produce los alimentos que comemos. Todo es perfecto, porque Dios, el amor de Él hacia nosotros, sin esperar ninguna retribución a cambio, si es que no queremos hacerlo. El amor de Dios no depende de nuestros actos. Hay muchas cosas que yo no entiendo, cosas malas que en el mundo hay, yo no las entiendo y tal vez nunca las voy a entender, pero lo que sí sé y estoy 100% seguro es de que el Señor nos ama con un amor totalmente limpio y profundo, un amor sin interés, sin interés. Yo a mis hijas nunca les digo, hey, tienes que venirme a abrazar de vez en cuando, darme un abrazo, darme un beso y decirme que me quieres. Yo nunca les digo, ustedes tampoco lo hacen con sus hijos. Para que yo te dé ropa, zapatos, comida, casa. Yo nunca, uno como padre nunca hace eso. Mis hijas lo hagan o no lo hagan. La comida siempre está en la mesa. Tienen comida. Que eso no depende de cómo voy a hacer yo con ellas, depende de cómo sean ellas. A veces me hacen enojar como cualquier padre, pero no por eso las voy a lastimar. Uno no lastima a sus hijos. Cuanti más Dios haría algo con nosotros. El amor de Él le impediría tocarnos para hacernos mal. El amor de Él le impediría tocarnos para hacernos mal. Porque Él no es así. Él no es así. Como unos dicen, si no le das, Él te lo va a quitar de alguna manera que no te va a gustar. O sea que Dios va a venir y va a tocar a la persona para que sufra un accidente. Oh, no me quisiste dar el 10%, ¿verdad? Ok. Ahora sufre las consecuencias, un accidente, una enfermedad. Vas a pagar más ahora. Yo no sé qué Dios predican esas gentes. Y son maestros. Son maestros. No estamos tan lejos de cuando Jesús estuvo aquí. Y se enojaba, decía fariseos. No hay una gran diferencia ahora. A pesar que ya pasaron 2000 años. Hermanos, espero que les haya hecho bien escuchar este video. Dios los bendiga a todos. Mi mayor deseo es que estén bien, que Dios los bendiga. Y recuerden, somos amados en Él. No importa si le retribuimos o no, somos amados en Él. Él nos ama con un amor puro, limpio y profundo. Un amor incomprensible. No lo podemos entender el amor de Él. Ese es al Señor y Dios Padre, el cual nosotros servimos. Búsquenlo. Búsquenlo, hermanos. Cuando haya desánimo, búsquenlo. Él es bueno. Él es fiel. En todo momento nos sostiene, aunque a veces no lo sentamos. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense. Realmente mi corazón, yo les deseo que Dios los bendiga y que este video sirva para algo bueno. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Dios me los bendiga a todos.